Hola, hola. Hoy vamos a hablar de tips para organizar tu viaje en tiempos de pandemia. Yo soy Gaby. Yo soy Denise. Y esto es Cuaderno de Viaje. Infórmate del destino y elige. En Instagram puedes seguir a varios influencers para escoger qué sitio viajar, como por ejemplo en nuestro Instagram. Acuérdate que puedes seguirnos en Cuaderno de Viaje. Mira en YouTube los vídeos de distintos viajeros para ver qué países han visitado y cuál te gusta más a ti. Aprovecho para decirte que te suscribas al canal y actives la campanita de las notificaciones. O también, claro, leyendo cualquier blog que puedas encontrar en internet. Cuando ya hayas escogido el destino, acuérdate que en este momento solo hay 4 tipos de destinos distintos. Ahora hay países a los que no se puede entrar, países a los que se puede entrar pero haciendo cuarentena, países a los que se puede entrar pero con una prueba negativa PCR o de antígenos, y países a los que se puede entrar libremente. 2. Organiza tu ruta. Elige entre un viaje fijo o un viaje en movimiento. Viaje fijo los llamamos a viajes en los que solo te centras en una ciudad, o en movimiento en los que visitas un país completo. Ten muy en cuenta las restricciones del país en este momento, ya que el transporte interno también se puede ver afectado, y fija las fechas. Un punto clave es los días que tienes que visitar cada lugar, es decir, ciudades con mucho turismo o grandes ciudades serían recomendable 3 o 4 días. Ciudades o lugares con menos atracciones turísticas, simplemente visitarlas 1 o 2 días. Los transportes entre ciudades siempre tienes que contabilizar como medio día. 3. Visados y vacunas. Ten en cuenta que el visado es algo que puede tardar mucho tiempo para conseguirse. Cuando estuvimos nosotros en Moscú, tenías que enviar la solicitud del visado 100 días antes de llegar al sitio. 3 meses necesitas de planificación. Hay seguros que a partir de ahora son obligatorios. Tienen que tener una cobertura ahora por la pandemia global. Y ATI es una muy buena opción para encontrar distintos tipos de seguros que se adapten a la protección que tú quieres. Las vacunas. Obviamente ahora hay una vacuna que todo el mundo estamos deseando ponernos. Ya sabemos cuál. No nos dejan decir el nombre. Todas las demás vacunas, cuando viajas, suelen ser recomendadas. 4. Vuelos. Los vuelos podéis cogerlos y normalmente recomiendan cogerlos martes o miércoles porque suele ser más barato. A veces no tiene por qué ser así. Hay veces que puedes conseguir otro día de la semana vuelos bastante baratos. A nosotros nos pasó con Moscú y con Tailandia. Con Moscú tuvimos un precio súper bueno, que fue 70 € en Skyscanner, que lo dejo por aquí, que es muy recomendable para buscar vuelos. En Tailandia también hemos conseguido y conseguimos en su momento un precio muy bueno, que rondaban los 400 € ida y vuelta. No descartéis las escalas, muchas veces te salen mucho más baratos los vuelos si tienen una escala intermedia, y piensa que realmente ahorrarte 200 € por una escala es bastante dinero. Ten en cuenta que lo tienes que coger con mucha antelación porque las aerolíneas venden los billetes más baratos los primeros, así que si tardas mucho te quedarás sin esas ofertas. 5. Alojamientos. Nosotros utilizamos Airbnb, Booking y Hotels Combined. Obviamente, dependiendo del sitio donde vayas, tendrás un presupuesto distinto. No es lo mismo buscar una habitación en Nueva York que una habitación en Tailandia. Buscamos las habitaciones en esos buscadores y luego comparamos en TripAdvisor y en las reviews de Google. También ahí vemos las fotos de los clientes y la ubicación en el Google Maps. 6. Comida y gastos extras. Nosotros no fijamos un presupuesto por día de comida y gastos extras porque hay días muy variados. Hay días en los que gastamos mucho dinero y días en los que gastamos muy poco dinero. Días en los que vamos a excursiones caras o vamos a sitios con entradas más caras, y otros días en los que es mucho más light en cuanto a precios. Hacemos un Excel de gastos que vamos a incluir en el link en la descripción. Os llevará a nuestra web, nuestro blog, y allí podréis descargar gratuitamente la plantilla Excel que utilizamos para los viajes. Nada, ponemos allí todos los gastos y así nos sale un aproximado de lo que nos vamos a gastar en el viaje. También tenéis que tener muy en cuenta cómo calcular esos gastos. Por ejemplo, obviamente excursiones ya sabemos que entrando en las webs y preguntando en internet. La siguiente parte es la comida. Nosotros vamos eligiendo los sitios donde queremos comer esos días y vemos en las opiniones de TripAdvisor sobre todo cuál es el precio medio por comer en aquellos sitios, y así sacamos un presupuesto global del viaje. Por cierto, nuestra web todavía está en construcción. 7. Atracciones y entretenimiento.
Haz un listado de todos los lugares que quieras visitar en tu viaje. Puede que haya algún influencer que te guste, que haya viajado a ese sitio y lo hayas visto en Instagram. Pues te la apuntas, te haces una carpeta de guardados en Instagram. También de vídeos de YouTube y del blog. Contrastas la información en algún sitio fiable y eliges el que quieres. Y por último, bonus tip. Explora mucho más allá, es decir, más allá de restaurantes que aparezcan en internet y más allá de atracciones que aparezcan en internet. ¿Cómo puedes hacer esto? Pues muy sencillo. Entras en Google Maps y con el muñequito que aparece vas posicionándote en el mapa de la ciudad o el país que vas a visitar. Y con ello vas a encontrar lugares que nadie ha visitado, lugares que no están en las guías. También lo puedes hacer con vídeos, es decir, no ver simplemente los vídeos con más visualizaciones, sino explorar mucho más allá y así encontrarás lugares mucho más distintos para tu viaje. Viendo cómo organizamos, ¿qué creéis que nos ha salido mal organizando el viaje de Tailandia que dijimos en el anterior vídeo? ¡Nada! Ha salido todo perfecto, la verdad. La verdad que incluso con cancelaciones, etc., hemos conseguido que todo vuelva a organizarse de la misma forma y sin complicaciones. Así que hay veces en los que tener un viaje organizado y tener todo este tipo de organización ayuda mucho. Hasta aquí el vídeo del cuaderno de viaje. Acordaros de darle like, comentar, suscribiros y activar las notificaciones. Os esperamos para el próximo vídeo, que tendremos nuevas cositas por aquí y consejos. ¡Un beso! Adiós.